Como escritora ha publicado títulos como La mujer, una revolución en marcha, Sánchez Albornoz, 40 años después, Los marginados. Como mujer preocupada por la situación de la mujer, ha participado en numerosas conferencias, escrito artículos en diversas publicaciones, miembro del Colectivo Feminista de Madrid o del Comité Ideológico del Partido Feminista. Enumerar los numerosos galardones que justamente ha recibido por este trabajo nos impediría cumplir nuestro objetivo ya mencionado, oír su mensaje sobre la situación de la mujer en el tercer mundo. Bueno, creo que no he dicho el nombre, pero su nombre es Carmen Sarmiento. Un aplauso. Por lo tanto, Carmen, la palabra es tuya. Te escuchamos. Arrantxa León, buenas tardes, muchas gracias a todas y creo que también a todos, creo que hay unos cuantos hombres en la sala. Gracias por venir a estar aquí un rato conmigo. Alguna compañera me ha dicho que son niños y estas cosas, entonces yo tenía preparados 6 vídeos, voy a poner solamente 5, voy a eliminar el primero que es precisamente sobre la mujer en el tercer mundo, pero he decidido eliminarlo porque este pertenece a mi primera serie de Los marginados y es muy posible que muchas de vosotras ya lo habéis visto. Entonces me voy a limitar a poneros 5 que son una primicia. Tengo el placer de que lo podáis ver antes que en el resto del Estado español, porque todavía no se ha emitido por televisión española. Espero que se haga en breve, a partir del mes de abril. De cualquier manera, aunque no voy a poner ese vídeo, a mí sí me gustaría leeros algunos datos, porque dicen que las mujeres hablamos siempre desde el sentimiento. Entonces, además desde el sentimiento, vamos a hacerlo razonando con datos y cifras. A mí me gustan mucho porque demuestran, una vez más, la opresión generalizada que sufrimos las mujeres. A las mujeres de diferentes razas y culturas les unen la opresión y explotación que sufren por su condición de ciudadanas del tercer mundo y fundamentalmente por el hecho de ser mujeres. El 60% de la población mundial vive en países donde el aborto es legal, pero millones de mujeres tienen que luchar todavía por el derecho a disponer de su propio cuerpo. En el tercer mundo, incluso en los países en los que está permitido el aborto, el cuerpo de las mujeres está sometido, más que a razones de orden ético o moral, a los intereses demográficos de cada país. En algunos, como la India, como tienen un exceso de población, se obliga prácticamente a las mujeres a practicarse la ligadura de trompas. Muchas veces esta operación se hace sin que las propias mujeres sean conscientes de lo que está sucediendo con ellas. Y sin embargo, en otros países en los que necesitan pobladores, pues se obliga a las mujeres a que tengan hijos, es decir, que se administra el cuerpo de las mujeres siempre desde los intereses demográficos de cada país, pero nunca las mujeres toman las riendas de lo que es el control y el dominio de su cuerpo. Hay países en el tercer mundo como Brasil, país al que yo realmente amo, que potencia en el exterior, junto además la imagen del fútbol y el carnaval, la imagen de la mulata, de la feliz, bella y esbelta mulata cubierta de lentejuelas y plumas, tan lejana de esa campesina de Bahía, por ejemplo, que lava incansablemente ropa rodeada de inmundicias en el mísero barracón donde vive. En el universo hay 800 millones de mujeres analfabetas. De cada 3 personas analfabetas que hay en el mundo, 2 son mujeres. El trabajo de las mujeres africanas representa el 58% de la producción alimentaria de este continente y sus esperanzas de vida son 45 años, 5 años menos que el hombre. En términos generales, en casi todas las culturas que conozco, y creo conocer unas cuantas, no se valora el trabajo de la reproducción en el que las mujeres se dejan la mayor parte de su vida productiva. En el tercer mundo tienen el primer hijo entre los 12 y los 15 años y una media de 8 o 10 hijos que las mantienen embarazadas la mayor parte de su juventud. Y acabo ya con las estadísticas, con esta estadística tenebrosa diciendo que 70 millones de mujeres de 30 países de África y Oriente Medio sufren durante la pubertad la escisión del clítoris o la infibulación, salvajes operaciones ambas que se realizan en condiciones exentas de higiene, al borde de los ríos, con cuchillas afeitadas, con cuchillas que conducen a la mujer a ser una exiliada del placer de su propio cuerpo.
Ahora, tras estos datos, nos vamos a poner el primer vídeo, que es una secuencia de un programa de 60 minutos dedicado, dedicado a Chile. He elegido una secuencia que fue hecha en un barrio popular, en el barrio de Conchalí, en Santiago de Chile, aunque a mí una de las secuencias predilectas es la final, pero he considerado que como estamos celebrando también la Semana de la Mujer Trabajadora, esta era la parte más adecuada. No obstante, quisiera hacer un brevísimo resumen de lo que es el final del programa. Este programa de Chile, que he titulado Del drama a la esperanza, ha pretendido reflejar lo que ha sido la lucha de las mujeres chilenas para pasar del drama de la dictadura a la democracia actual. La intervención y la actuación de estas mujeres ha sido absolutamente decisiva. El programa termina precisamente con una entrevista que hice a Carmen Rosa Quintana, una joven estudiante de sociología que fue víctima de los carabineros de Pinochet. En una manifestación iba con un joven estudiante que murió en esa manifestación. Ella fue rociada con gasolina por los carabineros, que le obligaron incluso a beberse la gasolina, y luego fue incendiada viva. Realmente salvó la vida milagrosamente y tras 50 operaciones de cirugía plástica y estética, bueno, pues ha conseguido sobrevivir. En la entrevista hay un momento conmovedor y de una denuncia social absoluta en la que ella me dice: no creo en la justicia mientras la justicia no cambie en mi país, y no creo en esa justicia mientras siga al mando de las Fuerzas Armadas el general Pinochet, que está paseándose ahora por Europa descalificando el informe Rating, que es en el que se denuncian todas las desapariciones de los chilenos, de esa generación de hombres y mujeres chilenos y argentinos que desaparecieron en la lucha por unas mejores condiciones de vida para todos. Pero vamos a ver otra secuencia que está rodada en el barrio de Conchalí, como decía, y que a mí me pareció interesante porque las mujeres de ese barrio han decidido aprender un oficio que tradicionalmente ha sido de hombres, como es el de la albañilería. Ellas decidieron, en régimen de cooperativa, ayudándose todas a unas, construir sus propias casas. Me decían que a veces los arquitectos, cuando hacen viviendas subvencionadas y proyectan casas para los pobres, proyectan unas casas muy pequeñas, muy mezquinas, con ventanas muy estrechitas. Y me decía aquella mujer, como si a los pobres no nos gustase el sol, como si no nos gustase tener ventanas grandes como las que tienen los ricos. Entonces estas mujeres, dando un ejemplo extraordinario de valentía, de firmeza, se han hecho albañiles para hacerse sus casas con ventanales grandes como las de los ricos. Así que vamos a ver este primer documental. Experta o experto en la sala en vídeo, bueno, que veréis que la imagen, claro, al haber sido ampliada, tiene grano, pierde también calidad en colores, pero bueno, eso es inevitable. Si la pudiéramos ver en el televisor, pero hemos decidido hacerlo en la pantalla grande, tendría muchísima más calidad, pero no lo veríais prácticamente nada más que las dos primeras filas. Así que bueno, quiero hacer esta salvedad, pero creo que no es tan importante el preciosismo técnico de que tenga mejor color, sino lo que estamos viendo y el contenido de lo que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver una secuencia que es la final del programa hecho en Nicaragua, en la Nicaragua en la que ya los sandinistas habían perdido las elecciones. Quiero decir desde aquí que los nicaragüenses quizás es uno de los pocos pueblos que han dado un ejemplo democrático extraordinario al mundo, porque habiendo tomado el poder por las armas, se prestaron a unas elecciones en las que, personalmente, esto es un juicio mío, desgraciadamente han perdido el poder. En Nicaragua, con los sandinistas, la vida de las mujeres mejoró notablemente. ¿Más cerca? Bueno, mejoró notablemente a todos los niveles, ¿no? Aparte que la participación de las mujeres en esa revolución fue extraordinaria, pues hay ejemplos como el de la comandante guerrillera número 2, Dora María Tellez, que decidió que las mujeres que se quisieran hacer ligadura de trompas podrían hacerlo cuando ella fue ministra de Sanidad sin tener que pedir permiso a sus maridos, porque consideraba que el cuerpo de las mujeres es su cuerpo sobre el que ellas pueden decidir. En la actualidad hay que pedir nuevamente permiso a los maridos para poderse hacer esta operación. La secuencia final es una secuencia muy interesante, protagonizada por un grupo de mujeres guerrilleras que crearon el Frente Nora Astorga y que ahora ha pasado de ser Frente a Movimiento. Estas mujeres, que pertenecían a los sectores populares, algunas maestras, otras amas de casa, vieron cómo sus hombres sandinistas y sus hombres, a pesar de ser de izquierdas,
A la hora de negociar con el gobierno de Violeta Chamorro se olvidaron en las negociaciones de ellas. Entonces, desesperadas, muertas de hambre realmente, porque hay una miseria infinita en este momento en Nicaragua, vieron que no tenían más alternativa que tomar las armas. Una vez que las tomaron, y vais a ver ahora una secuencia, consiguieron sus reivindicaciones tan justas y ahora se han convertido en el movimiento Nora Astorga. Vamos a ver cómo estas mujeres llenas de fuerza y valentía toman la emisora del pueblo, las carreteras, y cómo recuerdan que la situación actual es un poco volver a que la historia se repita, ¿no? Durante el gobierno de Violeta Chamorro sienten como si estuviesen nuevamente en el somocismo. Vamos a ver. Muy breve, de 4 minutos, rodada en el lago Maracaibo, en el que hay una serie de mujeres ingenieras. Yo naturalmente podría haber contado América Latina de muchas maneras posibles. La he contado fundamentalmente a través de las desheredadas, de las más pobres entre las mujeres pobres, que es el mundo que siempre me ha interesado, el mundo de los marginados y de los desheredados de la tierra. En esta ocasión, como la serie está protagonizada exclusivamente por mujeres, pues vamos a hablar de marginadas y de desheredadas. Pero a mí también me interesan naturalmente y me preocupan los hombres que también sufren. Creo que he dedicado 20 y tantos capítulos en mi serie de los marginados y he denunciado situaciones de opresión que sufren los braceros haitianos. Lo que pasa es que yo siempre digo que debajo de un negro hay una negra, debajo de un preso hay una presa, y que siempre entre los más pobres, los más desheredados, se encuentran las mujeres en un continente como es América Latina, o podría ser África o Asia, donde ya está habiendo una feminización de la pobreza. Decía al principio que podía haber contado América Latina de muchas maneras. Claro, también lo podía haber contado a través de las mujeres ricas, a través de las mujeres poderosas, a través de las mujeres profesionales. Pero he contado la América que quería contar. Una América con tintes negros, oscuros, también blancos. Pero bueno, yo siempre digo que se puede ir a la India y viajar de hotel en hotel de 5 estrellas y no conocer la India, y también se puede conocer la India, que yo he visto y he reflejado también en alguno de mis documentales. Por lo tanto, yo no quería hacer esa América folclórica que se nos presenta generalmente. Ya sabemos que América está llena de paisajes bellísimos, de danzas, de gastronomía extraordinaria. Yo he mostrado una América en la que creo que la denuncia social es el eje conductor. De cualquier manera, en esta secuencia vais a ver a mujeres que se han conseguido unos puestos de trabajo importantes, son ingenieras, trabajan en el lago Maracaibo, pero no dejan de vivir la contradicción que vivimos todas las mujeres donde quiera que estemos, y es que ellas, a pesar de ser ingenieras, pues cuando llegan a su casa deben de hacer la comida. Así que, contado por ellas mismas, pues podéis ver algunas de sus contradicciones como mujeres. Vamos a ver una secuencia del programa de Perú que también al final tiene realmente unas declaraciones estremecedoras, que no es las que he seleccionado, porque todo lo que he seleccionado he querido vincularlo un poco al trabajo de las mujeres, pero me gustaría por lo menos hacer referencia y contaros un poco en qué consiste esta última secuencia de Perú, documental por el que tengo la satisfacción de haber recibido el premio al mejor documental en el Festival de Cine realizado por mujeres en noviembre de este año. Aunque la serie no se ha emitido, bueno, pues esperemos a ver cuál es la repercusión cuando se emita. Supongo que una de las cosas que más impactó fue precisamente las mujeres de Ayacucho, las madres esposas que luchan por la aparición de sus desaparecidos en una zona tan terriblemente dura como es la de Ayacucho, una zona en estado de emergencia, donde llegamos realmente dando un golpe de mano periodístico. Alquilamos un helicóptero, aterrizamos, ya estaban concertadas todas las entrevistas con la Asociación de Mujeres de Desaparecidos. Realizamos las entrevistas en un lugar secreto, naturalmente no voy a contar, como dicen mis contactos, son siempre esos secretos que tenemos que guardar los periodistas para seguridad de todos y de nosotras mismas también. Y una vez que terminamos las entrevistas, yo vi a aquellas mujeres tan fuertes, tan valientes, que bueno, me crecí un poco y les dije si serían capaces de ser todavía más valientes, salir a la calle, ir a la fiscalía, a reclamar nuevamente a sus desaparecidos y dejarse filmar por mis cámaras. Este programa al final es un homenaje a la valentía extraordinaria de esas mujeres, porque nosotros los periodistas llegamos a los sitios, grabamos y luego nos vamos.
Y aunque sí es cierto que a veces corremos peligro, quienes se quedan en el lugar son ellas o ellos. Este programa es un programa homenaje, digo, a la valentía de estas mujeres y también a la de esos hombres que no están porque desaparecieron, dejaron su vida en la lucha por unas condiciones más dignas para todos. Pero no es esta la secuencia que vamos a ver, yo espero que la veáis cuando se emita la serie. Vamos a ver la primera parte del programa, en el que hay 3 partes distintas en la que veremos primero cómo las mujeres peruanas, con una capacidad de lucha y una imaginación y una creatividad extraordinaria para combatir la pobreza, crearon los comedores populares, en el que muchas mujeres unidas primero cocinaban rotativamente una vez a la semana cada una, con lo cual se libraban de esas funciones que se nos ha adjudicado a las mujeres por el simple hecho de nacer mujeres, que son las labores del hogar, entre otras cocinar, ¿no? Y aparte de esto, haciendo la plaza de una manera común, pues también se ahorraba dinero para estas familias que realmente están en la indigencia y que ya no pueden comprar comida para las familias independientemente porque el dinero no les alcanza. Luego veréis cómo las mujeres en esa lucha por la supervivencia, porque yo creo que las mujeres en América Latina, si bien no tienen la base del desarrollo, la clave del desarrollo en sus manos, sí tienen la clave de la supervivencia, han sido capaces de incorporarse a todo tipo de trabajos. Los más insólitos, como es este que vais a ver, que consiste en el cambio de dólares a plena luz en la calle, algo que sería ilícito, pero que ya se ha convertido casi en algo habitual. La devaluación de la moneda en Perú es tan brutal que ya no se devalúa por meses, por días, sino por horas. Por las mañanas te levantas y tienes un número de intis y 3 horas después resulta que tienes menos. Con lo cual el poder adquisitivo de las gentes pues, va decreciendo por minutos. Y finalmente veréis una mujer luchadora que con otro grupo de mujeres ha creado una cooperativa de transportes, también en un trabajo que tradicionalmente hacían los hombres. Vamos a ver. Ahora vamos a ver una secuencia que es la final del programa de Guatemala, tiene 20 minutos de duración y con esto terminamos. El programa de Guatemala, que lo he titulado Guatemala Silenciada y que es el único que se ha emitido de la serie, se emitió en noviembre precisamente porque está dedicado a Rigoberta Menchú y como les dieron el premio Nobel consideraron que debería emitirse. Yo le he titulado Guatemala Silenciada porque no sé, bueno, sí creo saber por qué se ha silenciado tanto el drama, el genocidio brutal que está sufriendo Guatemala. Producto de la propia represión, los periodistas también tenemos muchas dificultades para trabajar en ese país y por lo tanto pues a veces nos hemos centrado más en Nicaragua, en El Salvador, con lo cual pues el drama de Guatemala ha quedado silenciado, por eso le he puesto este nombre. Es uno de los... Cada vez hay más mujeres al... Son problemas técnicos que a veces pasan. Hemos estado también un poco jugando con el sonido, ya no sé si todas lo oís bien, pero claro, quizá en las primeras filas molesta por exceso de alto y al final no se oye, pero no se puede hacer otra cosa. Si hay algo que se os ha perdido porque los acentos a lo mejor latinoamericanos no se entienden bien, luego en el coloquio naturalmente me preguntáis lo que queráis. Os decía que es uno de mis programas más queridos, uno de los que he hecho con más pasión y entusiasmo, y que solo he dedicado a Rigoberta Menchú. Rigoberta es un personaje extraordinario que yo conocí hace 10 años, cuando no tenía ya nada más que 23 años, era una joven indígena analfabeta que solo hablaba en lengua maya y que, como ella me dijo, estoy aprendiendo el castellano para combatir a los opresores con su propia lengua y para luchar por la dignidad de mi pueblo. Ahora habla un castellano perfectísimo, con una riqueza y un dominio del lenguaje extraordinario, y se ha pasado 10 años de su vida denunciando esa historia tan dramática que ya sí, todas y todos conoceréis porque a través del premio Nobel ha salido su biografía. Pero yo he tenido el placer de descubrirla hace muchos años, que nadie me llame oportunista por haberle dedicado el programa cuando es premio Nobel, porque el programa se lo dediqué ya hace un año. Es una mujer entrañable con la que he tenido una anécdota personal que voy a contar, no por lo que me afecta personalmente, sino por lo que realmente muestra de su calidad como ser humano. Hace un mes y pico, cuando fue recibida por el presidente Felipe González, ella llamó desde París, donde estaba, desde la Embajada Española en París, y pidió que la pusieran con la Oficina de Información Diplomática para que me localizasen, porque había perdido mi teléfono y quería verme. Entonces dijo que quería verme antes o después del presidente, que le daba lo mismo, pero que me dijeran que quería verme como amiga, no como periodista.
Esta es la anécdota entrañable que a mí me emocionó, porque Rigoberta en este momento naturalmente tiene a cientos de periodistas persiguiéndoles. Entonces, ese agradecimiento personal de lo que representó el descubrimiento de América y cuál es la situación de los indígenas, aparte de lo que vais a ver. Vais a ver un programa demoledor. Os va a dejar, probablemente, supongo que tenéis toda sensibilidad, os va a dejar machacadas y machacados. Pero yo he querido traer. Es un programa muy duro que no está exento de esperanza. Quizá los otros son más esperanzadores en cuanto a su lucha. El pueblo guatemalteco realmente ha sido tan represaliado que aparentemente parece que hay una resignación que no es tal, porque siguen luchando. Y no deja de ser milagroso que 500 años después continúen sobreviviendo. Yo hago mío el eslogan de ellos cuando dicen 500 años de resistencia indígena. El descubrimiento de América yo entiendo que es también la historia de la violación de las mujeres. En la República Dominicana, en Cuba, en Puerto Rico, las indias taínas y caribes desaparecieron en 40 o 50 años. En Brasil había 2 millones de indígenas, de los que solo quedan 200.000. Y los mapuches solo constituyen el 3% de la población chilena. Quedan países, afortunadamente, con mayoría indígena, y digo afortunadamente en este año en el que además la ONU ha decidido que se celebre el año del indígena en el mundo. Esta mayoría indígena está representada en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú, aunque muchas veces sus propios pobladores no quieren reconocer esa mayoría. Por ejemplo, me ha costado un año poder entrar en Ecuador porque cometí la ingenuidad periodística, que no sé cómo la cometí después de tantos años haciendo periodismo, de llamar a la embajada ecuatoriana en Madrid y pedir permiso para hacer un programa sobre la mujer indígena en su país. Y me contestaron que por qué quería hacer algo sobre la mujer indígena si había tan pocas indígenas en Ecuador. No hay más que el 70% de la población indígena. En 500 años hemos asistido en América a un etnocidio y a un genocidio. Pero no vamos a hablar solo de las mujeres, de las primeras pobladoras, de las indígenas. Tenemos que hacer también un recordatorio de las mujeres negras que fueron secuestradas de su continente África y esclavizadas en el nuevo continente. Estas mujeres fueron explotadas laboral y sexualmente por los capataces, los dueños de las haciendas y los hijos de los dueños. Durante siglos, los hijos de los terratenientes se han iniciado sexualmente con las mucamas negras o con las sirvientas indígenas, con la connivencia familiar de las propias madres blancas de la oligarquía terrateniente. Pero tampoco vamos a pensar que la vida de las mujeres blancas fuera tan buena en aquel continente. Las blancas europeas fueron llevadas mediante pactos matrimoniales, mediante contratos económicos sancionados socialmente, y ellas permanecieron tras las celosías de los caserones de los grandes hidalgos para mantener la reproducción, para mantener sobre todo la pureza de sangre que entonces se exigía. Por lo tanto, las mujeres blancas también fueron utilizadas como objetos sexuales. Y ya en nuestro siglo estamos asistiendo a una opresión más, a la de las mujeres orientales, que están siendo llevadas como mano de obra barata a este continente. Todo ello compone un complejo tejido social, un tapiz multirracial que representa la actual sociedad mestiza. Vamos a ver la verdad. Bueno, considerando que algunas empezaréis a marcharos a las 5:15 para que podamos charlar. Así que aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Es que a mí me llamó la atención lo de los comedores esos tan comunes, ¿no? Que me imagino que bueno, que ahí habrá muchos problemas, que no es tan sencillo como hemos visto ahí, ¿no? Que van, reparten y comen. ¿Te refieres a los comedores populares de Perú? Bueno, esta es una experiencia singular, muy importante de ellas. Sí, supongo que tendrá sus dificultades. Tampoco es una novedad extraordinaria. Me contaba ayer una mujer en Eibar que esto ya se había hecho en Eibar hace años. O sea, esta actitud colectiva, solidaria entre los seres humanos, afortunadamente existe todavía en distintas partes del mundo. Yo las dificultades objetivas que tengan las desconozco. A mí ellas me dijeron que fue una estrategia de supervivencia y que funcionaba. Que desde luego es mucho más barato comprar largo, como dicen, que comprar corto, y que claro, al poder comprar grandes cantidades hacían ahorros, que era lo que en definitiva necesitaban, ¿no? Con este estado de indigencia, de pobreza que habéis visto tan extraordinario. Y que luego, pues a su vez también era muy pragmático, ¿no? Muy práctico poder cocinar solamente una vez a la semana. Otros problemas internos o complejidades ya
los desconozco, pero a mí me parece una experiencia de solidaridad extraordinaria, ¿no? Una estrategia de lucha hermosísima, que por otra parte he visto en muchos pueblos de América Latina, ¿no? En los Andes, por ejemplo, como la gente realiza el trabajo comunitario que en unos sitios llaman minga, en otros, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero como cuando van a recoger pues el maíz, todos los brazos del pueblo están allí disponibles para recoger pues eso, la cosecha de un campesino determinado solo a cambio de la comida, ¿no? Cuando tienen que arreglar la iglesia del campanario, cuando tienen que arreglar el puente que se les cae, lo hacen de una manera gratuita y solidariamente. Como estos campesinos del Ayllu, que es la forma quechua de organización de la vida, hacen este trabajo colectivo, realmente como han creado sus ligas campesinas, como, aunque viven olvidados totalmente, porque en Perú hay dos zonas muy diferenciadas, que es la costa, donde está la capital naturalmente, y los indígenas viven olvidados de todo, ¿no? Sin créditos. Por ejemplo, me contaba Concepción Quispe, que es una de las líderes máximas indígenas del movimiento campesino en Perú, me contaba, estamos aquí olvidados de todos, olvidados y negados porque no están reconocidos como comunidad, ¿no? Como no les dan créditos en los bancos para que puedan hacer sus cosechas. En fin, a mí me parece tan hermosa la experiencia solidaria, ¿no? de trabajo común, y eso será en muchas partes de América Latina como estrategia de supervivencia, ¿no? Pero también como algo muy hermoso que queda todavía en la gente, ¿no? Esa capacidad de lucha y de resistencia, que a mí es la que más me ha emocionado de América Latina y pienso que la que más me ha enriquecido. Otra valiente, u otro valiente, también podemos dejar intervenir algún hombre, ¿no? Para la miseria que hay, que los niños están bien nutridos, o sea, se ven niños hermosos, ¿no? Es una apariencia, es una apariencia. Sí, lo que pasa es que los niños en general siempre son guapos en todas partes del mundo cuando son pequeños, pero... No, disculpa, yo estaba en África, por ejemplo, y me ha pasado esa propia experiencia con miembros de mi equipo que han dicho de una manera no frívola, pero a veces realmente te dan esa imagen, esos niños negros con esos grandes ojos tan hermosos. Y he oído a algún miembro de mi equipo, pues mira, estos niños están descalzos y que estupendamente, y luego mis niños se resfrían cada 3 y cada 4 en Madrid. Bueno, no es cierto, esos niños descalzos se mueren a los 5 años, lo que pasa es que tú no estás allí para verlo, pero esos niños aparentemente tan hermosos y tan guapos, porque es que no ha sido guapo o guapa a los 3 años, ¿no? Pues bueno, a los 5 ya forma parte de esa estadística nefasta del continente africano, con el vientre lleno de, pues eso, de parásitos. Entonces, aparentemente, esos niños que has visto ahí son pequeñísimos. El pueblo guatemalteco, por ejemplo, no tiene... Yo, que soy una mujer pequeña de estatura, aunque en la televisión parezco más grande, pues le saco como la cabeza a los indígenas guatemaltecos, ¿no? Entonces es un hambre ya ancestral, genética, que se transmite de generación en generación, y dices, bueno, lo que es un milagro es que hayan resistido 500 años, ¿no? Pero es una apariencia. Los ves ahí aparentemente sanos y guapos, pero no, hay un índice de mortalidad infantil en toda América Latina realmente impresionante. ¿Querías contar algo? Sí, bueno, yo quería decirte que a ver qué sientes o qué sentís vosotros cuando vais a esos sitios y veis tanto dolor, tanta miseria, tan mal que está la cosa, que una cosa de impotencia, ¿no sentís una cosa de impotencia al hablar con ellos y ver todo eso, y luego vosotros volvéis, lo que has dicho tú antes, al hotel de 5 estrellas, y aquellos no siempre, no siempre. Bueno, al de 3, y no sentís impotentes, vosotros que estáis en contacto con ellos por un tiempo, que bueno, que lo que estáis haciendo no vale para nada. Bueno, yo impotencia no siento nunca, porque creo que el gesto más simple que puedes hacer siempre sirve para algo. Es decir, yo he tenido la experiencia personal de algo que a lo mejor he escrito en una revista de esas que dices, esto no lo va a leer nadie, porque es una revista que se reparte entre 4, pues de pronto me encontramos sorpresas con un artículo mío escrito hace 8 años sobre las mujeres en El Salvador, que el año pasado en un congreso internacional de mujeres que se celebró en Nicaragua, alguien me sacó una fotocopia de ese artículo mío, ¿no? Entonces dices, todo lo que escribes, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que transmites, sirve siempre para algo. En cuanto a lo que yo siento personalmente, yo no siento impotencia, como te decía, yo siento rabia, siento a veces hasta ira santa, por llamarlo de alguna manera, de ver esas cosas que veo. Yo no soy nada más una modesta periodista y hago lo que puedo.
no puedo cambiar el mundo, pero bueno, contribuyo mínimamente con ese granito de arena a denunciar, que ya creo que es importante. A veces denunciando consigues cambiar mínimamente las condiciones de vida. Y en cuanto a los hoteles de 5 estrellas, pues bueno, yo he dormido también muchas veces de mi vida en el suelo, pero es cierto que a veces siento a nivel humano una profunda contradicción. No ya en los lugares donde estoy, sino incluso antes de salir. O sea, muchas veces me he comprado a lo mejor para un viaje, pues yo que sé, una blusa safari de esas que he necesitado y que es un modelito que me compré en una tienda, a lo mejor, o un bolso o cualquier cosa, y me he gastado 10.000 pesetas. Y con 10.000 pesetas una familia, 2 familias en África, de 5 miembros pueden vivir al mes. Es decir, con 5.000 pesetas una familia puede vivir. Entonces, claro, ¿cómo no me va a producir contradicciones personales? Por supuesto. Cuando he estado en Calcuta, por ejemplo, en un hotel, si no de 5 estrellas, por de 3 o de 2, una pensión era lo mismo, pero tenía una ducha con la que me podía lavar, yo era consciente de que mientras que el agua estaba cayendo placenteramente sobre mi cuerpo, había gente que no solo no se podía duchar, sino que no podía beber. Y que había roto las cañerías de la ciudad, todos los refugiados de Bangladesh, para poder beber agua con detritos humanos procedentes de la ciudad. Entonces, estas contradicciones profundas de las que yo soy consciente, porque llevo 20 años o 20 y tantos viajando por el mundo, claro, me producen unas contradicciones extraordinarias. Yo hago lo que puedo, probablemente es muy poco, pero ahí está, ahí está. Pues eso, que tú te tienes, yo al menos soy una persona que me desmoralizo, o sea, yo si no puedo ayudar a los demás, o me desmoralizo enseguida, entonces haciendo tus reportajes, leyendo todo eso, si no te vienes al suelo, luego cuando vas al hotel o... Yo creo que siempre se puede hacer algo para los demás y que no podemos vivir impunemente pensando que es imposible hacer algo para los demás. Todos tenemos una deuda moral, especialmente con las personas del tercer mundo. Y en cuanto a venirme abajo, pues no sé, mi madre está ahí en la primera fila, me ha parido, me ha debido de parir de una cierta pasta especial, porque llevo 20 y tantos años haciendo lo que hago. Y no solo no me vengo abajo, sino que cada vez tengo más entusiasmo. Quizá porque a mí los pobres, los marginados, los humillados, las desheredadas de la tierra me han enriquecido más que yo a ellos. Me han dado esa capacidad de resistencia y de lucha, porque si ellas y ellos son capaces de seguir viviendo, ¿cómo no voy a poder yo? Bueno, yo quería preguntarte, bueno, me imagino que habrás estado en Cuba también. Yo constantemente estoy oyendo que en Cuba están muertos de hambre, están muertos, pero ahora me doy cuenta que está esto muchísimo peor, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo que decir que soy una defensora de la Revolución Cubana, por lo tanto no os llaméis engaño con lo que voy a decir a continuación. Yo creo que es la revolución más hermosa que se dio en América Latina, que podrían hacérsele algunas críticas objetivas al sistema, pues sí, la prensa está anquilosada, es cierto, Granman no refleja nada más que la voz del gobierno, quizá naturalmente más libertad, pero hay que comparar a Cuba interpares, hay que comparar a Cuba con Haití, con Santo Domingo, no hay que compararla con Alemania, naturalmente. Entonces, yo puedo contar experiencias personales de hace un año, que es cuando estuve haciendo el programa sobre los cubanos. Llegué 10 días antes como turista porque quería disfrutar del placer de esa hermosísima isla, y bueno, pues ya ir viendo cosas y tal. Y bueno, se me cayó un empaste de una muela, y entonces me fui al Instituto de Estomatología, no como periodista, sino como una simple ciudadana española que estaba por allí. Me pusieron el empaste inmediatamente, no me cobraron nada. Y además, estando allí, vi llegar un autocar de jóvenes pioneros que no estaba preparado para mí, porque cuando llegas como periodista a los países, bueno, pues también te pueden preparar cosas, ¿no? Llegó un autocar lleno de niños a los que les estaban haciendo un tratamiento de ortodoncia. Una ortodoncia en España vale del orden de 1.000.000 de pesetas, depende de cómo tenga la niña o el niño los dientes. Allí se lo estaban haciendo gratuitamente, porque consideraban que tener los dientes bien no es solo una cuestión estética, sino que es una cuestión también de salud para poder morder y masticar bien. Entonces yo todas estas cosas referentes a la salud, a la cultura, a la enseñanza, al cuidado y a la dedicación que tienen para las ancianas y los ancianos, las he visto, las he filmado, las veréis en mi serie si se emite a partir del mes de abril, y esto me sigue llevando a defender la revolución cubana, que en comparación con otros países de América Latina, cualquiera, si habéis ido a Cuba, podréis decir honestamente que no habéis visto a niñas ni niños descalzos. Los niños están vestidos, los niños están escolarizados. En otro de mis programas, que se titula Ser madre en América Latina, he filmado
precisamente la diferencia de parir en Cuba rodeada de 4 o 5 médicos a parir en Santo Domingo en un hospital público donde a las 5 horas te echan. He visto mujeres salir medio sangrando, recién acabando de parir, y que les han dado un vasito lleno de fideos de sopa y las han echado a la calle. Claro, esto es lo que hay que comparar. Hay que comparar Cuba con Santo Domingo. Entonces, en ese sentido, yo sigo siendo una defensora de la Revolución Cubana, que creo que ha defendido la dignidad de la mujer y del hombre. Vale. Yo quería preguntarte que una frase que has dicho ahí que me ha gustado mucho, que decías, es posible que estas mujeres no tengan en su mano el desarrollo, pero sin duda ninguna tienen en su mano la supervivencia. Pero la pregunta que yo me hago después de ver esto y los años de historia que se llevan, y que hubo momentos en que Occidente, o por lo menos los países comunistas, apoyaban o luchaban porque esto pudiera, la supervivencia, subsistir, yo cuando he hablado con gente de esos países, la pregunta que te dicen ahora mismo es que Occidente, después de haber caído el muro de Berlín y de todos estos problemas, Occidente ha olvidado. ¿Y ellos a dónde van a ir? O sea, la respuesta es ¿dónde va a ir? Esta supervivencia, que es una maravilla ver, y sobre todo el gesto de solidaridad que hacen en un mundo como el de hoy, con una crisis brutal, y ellos, ¿qué fin tienen? ¿Qué les espera? Eso es, tú ves, está allí. Yo creo que es un drama que se ha producido en Europa con la desaparición del socialismo auténtico. Evidentemente Rusia prestaba una ayuda extraordinaria a Cuba, que se ha quedado realmente huérfana. Claro, con ese bloqueo brutal de 30 años que está sufriendo por parte de Estados Unidos. No solo Cuba, por ejemplo, la ayuda que prestaban países occidentales allí, y que ahora ya con la crisis del tercer, cuarto mundo, no sé cómo se llaman los países comunistas, allí no llega nada. Los nicaragüenses te decían que los alemanes les habían mandado toneladas de alimentos y ahora no hay nada. Claro, esto forma parte del drama de la derechización internacional que se está produciendo en el mundo. Estamos asistiendo a un mal momento de retroceso y se ve en todo. Yo tengo la esperanza de que, llegado a un determinado punto, bueno, las cosas vuelvan nuevamente a su cauce, pero efectivamente se están pasando muy malos momentos. Las fuerzas de la reacción nuevamente están volviendo a poner la bota fascista en muchos países del mundo. Desgraciadamente es así. Y por eso quizás es por lo que no tenemos que dejar de luchar, para que todos estos países de Latinoamérica no sigan sufriendo el yugo brutal del imperialismo yanqui, que parece una frase hecha y tópica, pero que cuando viajas por allí lo ves y es así, ¿no? O sea, que países como Venezuela, que habéis visto, rico, que les sobra de todo, o sea, no les falta ni el petróleo, porque no tienen hasta petróleo, diamantes, de todo. Bueno, pues que la gente tenga sueldos de 10.000, 12.000 pesetas al mes, claro, pues eso se están produciendo esos estallidos populares de rebelión, porque los pobres cada vez están más hartos de ser pobres, y a mí me parece muy bien, ¿no? Cómo eso se canalice o cómo eso se vaya demostrando, pues no lo sé. Puede ser en formas de luchas de ejércitos populares, de estallidos sociales. El año pasado asistimos a cómo las masas hambrientas nordestinas van bajando hacia el río buscando una tierra de sosiego y van devorando como la langosta realmente los supermercados. Y a mí me parece muy bien, claro, porque si a la gente se le niega la posibilidad de poder sobrevivir, pues al final cogen lo que por otra parte les pertenece. Y esto es lo que está pasando en América Latina. Lo que pasa es que, claro, tienen la memoria histórica de que 2 generaciones de jóvenes mujeres y hombres han sido segadas. Ahí están los 300, los 30.000 desaparecidos argentinos, los chilenos, los guatemaltecos. Entonces, claro, eso lo recuerdan. Y los hombres han desaparecido y son las mujeres las que están tomando ahora, empeñando lo que podría ser posiblemente una revolución, entre comillas, social. Ojalá que puedan hacerla las mujeres. Yo es que soy muy optimista, siempre creo en la posibilidad de cambio. En todo el recorrido que haces tú por el mundo, en el cual vas viendo que yo sí que creo que en un momento de supervivencia la mujer es la que lucha primero. Es decir, va a luchar pues porque tiene que sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas. Comparando con la mujer de aquí, con la mujer de Occidente, que tiene todo, casi todo, ¿ves algunas diferencias en cuanto al estilo de lucha? ¿O es que aquí ya ha desaparecido toda lucha y cada una estamos buscando pues nuestro propio puesto de trabajo, un poco más? Es decir, con una falta de solidaridad aquí mismo. Y luego en las nuevas bolsas de pobreza que aquí también ya se están originando. Y como decían hace poco, tenía cara de mujer ya también aquí, la pobreza.
pero a la vez esa falta de solidaridad, es decir, cada uno está buscando eso como suyo. A mí me preocupa un poco eso. A mí muchísimo, suscribo casi todo lo que dices. Yo he hablado del tercer mundo porque es mi especialidad, llevo 20 años en ello, pero si queréis, pues hablamos de nuestro país. Más comparando a ya, lucha. Comparando no tenemos que engañarnos y pensar que nosotros estamos muy bien. Estamos muy bien relativamente en relación con ellas, quizá nuestros niveles de opresión son menores, pero no hay que pensar que la vida de las mujeres en España sea muchísimo mejor. Aparte que hay 3 millones de pobres ya en este país y unas bolsas de pobreza extraordinarias, fundamentalmente en Andalucía, 3 millones también de parados, y ya en el País Vasco también estáis teniendo muchos parados, y es un problema que afecta en términos generales primero a las mujeres y luego a los hombres. Ayer viniendo de a Eibar, pues vi mujeres en la economía sumergida en la puerta de su casa con unos alambritos, no sé lo que estaban haciendo porque venían en un coche, pero dije, bueno, la típica mujer trabajando en su casa sin seguridad social y en la economía sumergida. Todo esto nos está pasando a nosotras. 80 mujeres fueron asesinadas el año pasado, a manos de sus maridos, compañeros, hijos, a manos de los hombres que están alrededor. 80 femicidios. Y para qué os voy a recordar la violencia, cómo está incrementándose, las niñas de Alcácer, la historia realmente espantosa del Duque de Feria, que ya no tiene bastante con mujeres de 17 o 20 años, sino que también quiere ya niñitas de 5. Bueno, pues esto me parece un horror tan espantoso que, claro, cuando hablamos del incesto en los barrios populares de América Latina, porque la gente vive hacinada, dice, sí, aquí también hay muchísimo incesto. Entonces, esto no nos tiene que hacer perder la perspectiva de la lucha. Toda nuestra solidaridad para estas mujeres que probablemente tienen un grado de opresión mayor al nuestro, pero no hay que pensar que nuestra vida tampoco sea tan maravillosa. Quizá estamos un poco adormecidas, quizá sería un momento nuevamente para hacer una reflexión y desde luego seguir luchando. Hemos conseguido algunas reformas sociales, algunas pequeñas reformas sociales. Ya en la Constitución no se nos discrimina, lo cual no significa que en España haya a igual trabajo, igual salario. Esto no es cierto, porque aunque a lo mejor haya el mismo salario, no hay la misma posibilidad de promoción para las mujeres en el trabajo que para los hombres. Entonces ahí estamos y desde luego no tenemos que bajar, vamos, el listón en ningún momento. ¿Alguna pregunta más? A ver, un hombre por fin se ha lanzado al desafío. No te oigo bien, perdona, un poquito más alto. ¿Cree usted que los presidentes de estos países, los políticos, dirigentes, militares, sienten algo por estas gentes de todo el mundo o tienen un corazón tan pétreo que de todo les es diferente? Yo creo que en términos generales son unos cínicos extraordinarios. Ahora la mayoría de los gobernantes en América Latina se les está llenando la boca con la sacrosanta palabra democracia. ¿Pero de qué democracia me están hablando? ¿De la democracia brasileña? Con un color de melo corrupto que se le llenó la boca diciendo que iba, bueno, pues a acabar con la violencia, con la tiranía. Brasil es una sociedad enferma, desgraciadamente es uno de los países que más me gusta del mundo, que está matando a sus niños a golpe de metralleta, como una forma de solucionar la pobreza. Si bien es cierto que muchos de esos niños son delincuentes, naturalmente no se puede matar a nadie, ni mucho menos a un niño y a un niño pobre, al cual los gobiernos, el gobierno de su país, no le ha dado unas alternativas válidas de poder estudiar, de poder trabajar. Esta es la democracia brasileña. ¿Hablamos de la democracia guatemalteca después de lo que hemos visto? No, yo creo que la mayoría de los gobernantes en Latinoamérica son corruptos, como han demostrado. Carlos Andrés Pérez ha arruinado el país. O sea, Venezuela, que era un país riquísimo, pues bueno, Carlos Andrés, sus secuaces, en fin, todos los acólitos que tienen alrededor, pues lo que hacen es sacar las riquezas del país en Miami y en los pueblos pues cada vez más hambrientos y más desesperados. Yo creo que ahí está, ahí en el dominio norteamericano, naturalmente, el drama de América Latina. ¿Querías preguntar algo? No, que suscribo todo eso y quería mencionar un poco lo que has dicho antes de Cuba, ¿no? Cuando yo estuve en Venezuela, al volver soy donante de sangre y cuando fui a donar sangre dije que había estado en Venezuela y me dijeron, no puedes dar en 6 meses. Si hubiera estado en Cuba, sí. Quiere decir que en la sanidad se está reconocido que Cuba está muy bien, pero política y culturalmente, imperialísticamente, no está reconocido porque no interesa, ¿no? Entonces, y luego otra cosa que quería decir, que es suscribir lo que tú dices, ¿no? ¿De qué democracia hablamos, ¿no? ¿De qué democracia hablamos?
cuando en Venezuela, en el último golpe de Estado, por ejemplo, lo que hicieron en la prisión de Katia, que está en Caracas, abrieron las celdas, los soldados dijeron, ya podéis salir porque hay libertad, y mataron a 300 por la espalda según se estaban escapando, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas declaraciones de los gobiernos europeos, y entre ellos el gobierno español, diciendo hay que defender la democracia venezolana, es que te ríes, ¿no? Sí, Quería suscribir por estos dos ejemplos. Sí, gracias por ponerlos y bueno, pues absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, claro. ¿Alguna mujer más que quiera preguntar algo? Yo quería preguntarte, no sé si tú habrás estado en la conferencia de Zagreb. En el periódico vi algunas mujeres en Madrid, pero no sé si tú participaste. Estaba invitada, pero me fue imposible por razones de trabajo. Y entonces, sencillamente quería solamente preguntarte por las decisiones que allí habían tomado. Yo no tengo mucha información de ello y sentía curiosidad y tenía ganas de saber. No pude ir, es dramático lo que estábamos a hacer, un recuerdo también aquí para las mujeres bosnias, es brutal lo que está pasando en Yugoslavia, pero ahora quizá con los medios de comunicación todas estas cosas se saben más, afortunadamente, pero esta ha sido una práctica habitual de las guerras. Yo por eso detesto las guerras y a quienes las hacen. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes requisaban no solo las casas, sino las mujeres jóvenes de las casas a las que llegaban. En la caída de Phnom Penh, los Kremers violaban a las mujeres con las botellas partidas. Esto pasa en todas las guerras. Las mujeres siempre son tomadas como rehenes de guerra y siempre somos las mujeres quienes perdemos más la guerra, porque podemos ser víctimas de la violación. Y lo que les está pasando ahora a las bosnias no tiene nombre. No sé más que lo que sabéis vosotras por la prensa. De que se vaya a considerar la violación de las mujeres como crimen de guerra, sí. Ojalá que se pueda conseguir. ¿Alguna pregunta más? Yo estoy encantada de estar con vosotros. Yo quería preguntarte, siempre pregunto pocos días, he oído en la radio, pero no sé de qué nación, o sea, sudamericana es, que el presidente también había comprado, con el dinero que habían dado de subvenciones, le había comprado a la querida un chalet de 200 y pico de millones. ¿Sabes algo de eso? Pues no sé, no me extrañaría nada que pudiera ser color de negro, cualquiera. Ha sido muy bien. Sí, con el dinero público se pagan a veces cosas increíbles. Bueno, amigas, si no hay alguna pregunta más, se está aproximando la hora fatídica de las 5:15. Si queréis hacerme alguna última pregunta, con muchísimo gusto estoy a vuestra disposición. Y si no, pues mil gracias a todas y a todos por haber estado.